Hermano, Dios me les bendiga de nuevo. Amén. Gracias al Señor y gracias al pastor y a ustedes, ¿verdad? que me han dado el privilegio de estar nuevamente acá. Ya hoy estamos en la sexta exhortación. Parece que hace tanto tiempo llegamos y fue el sábado más bien que estuvimos aquí. Y gracias a Dios, pero el tiempo está como que comprimido. A veces le digo a Orián, oye, ¿y aquel día que fue? Entonces uno habla como si eso se hiciera hace un mes, y era hace 2 días, 2 días y medio, el día antes. Pero gracias a Dios estamos siendo bien bendecidos por estar con ustedes acá. Amén. 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 Así que hoy vamos a estar en el final de esta, no sé cómo la llamamos, miniserie, ¿verdad? Sobre siendo ejemplos en nuestras vidas. Amén. Y estuvimos hablando de ser ejemplos en nuestros hogares, como esposo, esposa, en la crianza de los hijos. Ayer estuvimos hablando del carácter que debe tener el creyente, los rasgos de defecto que tenemos que dejar en la mano del Espíritu Santo para que nos transforme, y las virtudes que tenemos que emular y buscar en nuestra vida. Hoy, en el verso 9 del capítulo 1 de Tito, vamos a ver que el otro requisito que se le impone a los líderes, y dijimos que no solamente a los líderes, sino a todos los creyentes, es el uso correcto de la palabra de Dios. Amén. Y esta parte es esencial, y si le podemos decir, este es el fundamento de todo lo que hemos estado hablando antes. O sea, si usted pusiera este primero, ¿verdad?, y nos dejáramos guiar por todo lo otro que hemos dicho anteriormente, ya vendría, ¿verdad?, como digo yo, prescrito. Así que hoy vamos a estar en esta porción siendo ejemplos en el uso de la palabra de Dios. Y queremos leer la porción, los 4 versos, ¿verdad?, como siempre hacemos, para estar seguros de que estamos en el mismo contexto. Amén. Dice así la palabra del Señor, Tito 1, 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y Señor, confiamos, añadirá bendición a su palabra. Hoy le dije que vamos a estar enfocados entonces en el verso 9. Fíjense que dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pudiéramos resumir que lo que está pidiendo Pablo, o sea, el Espíritu Santo por medio de Pablo, es que el líder cristiano, en la forma que debe ser irreprensible en su conducta, irreprensible en toda su forma de ser, pues debe ser irreprensible también en el uso de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces cómo nos manda la palabra misma. Debemos entonces usarla de forma correcta. Amén. Y eso es lo que vamos a estar enfocando. Ahora bien, la palabra de Dios, hay que aclarar, o sea, ¿a qué nos referimos entonces como la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia como la conocemos ahora. Amén. En un momento dado, cuando Pablo escribió esto, prácticamente la única porción que se conocía de la palabra de Dios en aquel entonces era el Antiguo Testamento. Así que la predicación que se llevaba a cabo y la exposición del Evangelio que se llevaba a cabo en esos tiempos era basado en el Antiguo Testamento. Entonces se usaba el Antiguo Testamento para predicar a Cristo. ¿Cómo? Bueno, porque el mismo Señor Jesucristo decía a los fariseos y otros más, les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que ustedes tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De hecho, el testimonio poderosísimo del cumplimiento de la promesa de un Salvador lo encontramos en el Antiguo Testamento, basado y cumplido en la persona del Señor Jesucristo, del cual Pablo era testigo. Así que
La palabra en aquel entonces se circunscribía al Antiguo Testamento. Hoy tenemos la revelación de Dios completa, porque ya habiéndose redactado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde encontramos los evangelios, el libro de historia como los Hechos y las epístolas generales y las específicas de tanto de Pablo como de Juan, Judas, Santiago y Pedro, más el Apocalipsis, pues está todo, ¿verdad? Toda la revelación de Dios completa. ¿Por qué decimos completa? Porque es evidente que Dios le plació inspirar la última porción, que es el Nuevo Testamento, y después de ahí cerrar todo. O sea que si una de las formas que nosotros tenemos, una de las peculiaridades que nosotros tenemos que tener claro es que no hay más ningún evangelio, es este. No hay más ninguna palabra de Dios, es este. ¿Ven? Entonces, hay otros que dicen, no, pero es que hay otros evangelios, entonces tuvieron bien de moda otros evangelios, que no son nuevos, hermano. El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de Clemente, y qué sé yo qué cosa. Donde vienen a ver, eso eran burdas imitaciones de la palabra del Señor, que pretendían ser usadas para promover falsa doctrina, como el gnosticismo, como por ejemplo el epicureanismo, por ejemplo, y otras filosofías griegas que estaban relatadas y reempacadas y trataban de hacer ver como que en realidad el Señor Jesucristo quería haber predicado esos errores, ¿verdad? Pero con el tiempo y con el poder de Dios todo eso ha ido siendo, ¿verdad?, desmentido. Pero además está decir, están por ahí, de vez en cuando salen, ¿verdad? Por ejemplo, este asunto de las películas estas de Da Vinci Code, el Código Da Vinci, de Dan Brown, todo eso está basada en esa. A veces hay películas que pasan en la televisión secular durante la Semana Santa, por ejemplo, en Puerto Rico, y cuando usted viene y dice, la vida de Jesús. Entonces cuando usted viene y ve al Señor Jesús estirando tablas o haciendo pajaritos de barro y todas esas tonterías, entonces todo eso está basado en el Evangelio de Tomás. Pero como a la televisión secular, pues, ¿verdad? Todas las cosas no son iguales, pues después que diga Jesús, pues está bien, lo pasan. Y las personas lo creen, entonces posiblemente estén preguntándose dónde está la parte donde el Señor estira las tablas aquí en la Biblia, pero no está. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, hermano, la palabra de Dios es la que, por la gracia de Dios, le ha sido dada a usted. Amén. Si usted se pone a ver la historia de la Biblia y la batalla que todavía hay hoy contra la palabra del Señor, usted se va a quedar bobo. ¿Cómo ha sido que el Señor ha podido preservar la palabra de Dios pura hasta este día? Porque han habido ataques de todas clases. Eliminación de copias, quema de copias, el martirizar a un montón de creyentes que valientemente se atrevieron a traducirla y a distribuirla. ¿Está viendo? Hoy en día, como ya estamos en una etapa que el mundo dice que es más moderno y más progresista, pues usted no ve eventos casi de que estén quemando Biblias o eliminando, enterrándolas y todas esas cosas. Pero hoy en día se ha dedicado a crear confusión el mundo y Satanás mediante las 500.000 millones de versiones de Biblias que hay por ahí. Si usted es zapatero, ahí está la Biblia del zapatero, la Biblia del taxista, la Biblia del caldo de pollo y todas esas tonterías que hay por ahí, hermano. ¿Por qué? Porque están tratando de acomodarle lo más posible, ¿verdad?, la palabra de Dios a las personas. Y eso de hecho es uno de los fundamentos que vamos a ver hoy. La palabra del Señor no se adapta a nadie. Usted tiene que adaptarse a ella. Bien. Vamos a ir abundando sobre eso, pero quería aclarar, cuando decimos palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Amén. Mire, hermano, otra cosa, tengo que decirlo antes. Especialmente en estos tiempos que estamos hablando, hay personas que consideran palabra de Dios cuando viene cualquier persona y le dice algo. Y entonces hay muchas personas que a veces quieren ir a congregarse para que me den palabra. Por lo menos ese término lo usan en Puerto Rico. Pero el que les den palabra no se refieren ellos a que venga alguien y les exponga la palabra de Dios tal y como está. No. Es que al final venga y dice, tú pasa aquí. Y dice, ay, qué bueno, me va a dar palabra. Y le dice, entonces la persona piensa que eso que le dijo a esa persona viene directo de Dios. No necesariamente.
piensa que esa persona a quien le dijeron, ¿verdad?, tal cosa, dice que palabra de Dios, la verifica en la palabra de Dios verdadera, a ver si es verdad? No. Entonces le pregunto, ¿y si lo que le dijo la persona sí está literalmente en la Biblia? ¿Para qué tiene que venir alguien a decírselo en el oído? Innecesario. ¿Está viendo? O sea, no hay nada más que esto. Pero el mundo y Satanás mismo dice que debido a la urgencia y a la comezón, a la piquiña, esa es la palabra aquí, le da ese susto, ¿eh? ¿Sabe? A quien le pasa un poco así, pero no con la Biblia eso. Al hermano Evan cuando le da hambre. Pues así mismo, hay personas así, pero no por el hambre, sino por escuchar algo nuevo, o sea, algo diferente a lo que está en la Biblia. Eso es lo más peligroso que Satanás ha inventado. Y entonces la Biblia dice, y eso lo vamos a estar viendo más adelante esta semana, que hay 20,000 publicadores de cuasi verdades o de verdades torcidas de la palabra, y hay millones y millones de personas que están dispuestas a escucharlos, ¿okay?, y a apoyarlos y a ventilarlos y a darle promoción. Así que cuando decimos palabra de Dios, no necesariamente es la palabra que alguien viene y te dice, ¿okay? Yo siento de Dios, Javier, que cuando salgas de aquí camines por la derecha y no por la izquierda. Perdone y no se ofenda por lo que yo estoy diciendo, porque nada que no sea lo que está escrito aquí tiene validez ninguna. Para mí eso son lecturas de baraja y lecturas de palma. Tenga cuidado con esas cosas. La palabra de Dios que usted tiene que retener es esta palabra de Dios. Amén. La que es eterna. Gloria a Dios. Así que dice que tenemos que hacer 3 cosas importantes con la palabra. Si usted se refiere al verso, dice retenedor. La palabra griega, siempre nos vamos a hablar del fundamento, antekomenon, que quiere decir cuando usted se agarra. Pero agarrarse, y la forma del verbo como está ahí, es que usted se agarró y punto. O sea, no se agarra para desagarrarse más adelante. Usted se agarró y se agarró de tal forma que las manos se le sellaron ahí. Ajá. Hermano, hermano. No es decir, a ver si más adelante, si me conviene o no, yo chequeo a ver cómo va la cosa. No, usted se agarra. Es como, mire hermano, usted es salvo por la fe en Cristo. Si usted es salvo por la fe en Cristo, ¿ha considerado en algún momento desalvarse? Como si eso se pudiera, desalvarse. Pues si usted se afianza de la palabra, se agarra la palabra, retiene la palabra, pues no, hay que soltarse de ella. ¿Para qué? Amén. Si es la verdad de Dios. Amén. Es la verdad, no hay más ninguna, pues entonces hay que soltarse. Por eso es que Pablo lo pone primero. Retenedor de la palabra fiel. ¿Sabe lo que quiere decir? Que el líder y el siervo de Dios, a quien se le recomienda esto, si usted estuviera en un lugar que todo el mundo anda en el error y todo el mundo anda detrás del cuento, y usted sabe que hay un retenedor de la palabra de Dios, usted dice, esa es la luz en medio de las tinieblas, y usted va a esa persona y dice, este hermano, esta hermana siempre ha prevalecido en la exhortación y en la demostración de la palabra de Dios. Amén. No hay nada más precioso que eso. Usted puede decir, lleva 50, 60 años en el Evangelio, desde que Cristo lo salvó, y siempre ha sido exhortando y creyendo y viviendo la palabra. Eso es lo que quiere decir agarrarse de eso. Dice, Romanos 1:18 está lo contrario, porque a veces es bueno aclarar qué quiere decir algo diciendo lo contrario. Romanos 1, usted sabe que el tema de Romanos capítulo 1 es ¿por qué el mundo está tan perdido como está? Sí. ¿Por qué la gente hace tanto mal como lo hace? Más adelante en capítulo 1 explica que como las personas decidieron no tener en cuenta a Dios, pues Dios en un momento dado, en lugar de hacerle fuerza y tratar de darlo para acá, soltó la mano, le soltó la soga y se fueron a la lucha por ahí para abajo. Y entonces lo que querían hacer lo hicieron, y lo hicieron exponencialmente. Entonces en ese contexto es que Pablo,
en el verso 18, ahí está explicando, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El verbo que se traduce detener aquí es comenon. Comenon es decir, los que no le importa nada y los que pretenden que las cosas go with the flow, ¿verdad? Como dicen en inglés, que las cosas sigan andando ahí lo más tranquilo. O sea, como cuando usted prueba algo y si no le conviene, pues cambia para otro, ¿verdad? Como si fueran los proveedores de internet, por ejemplo, los proveedores de comunicación. Si no le funciona a uno un año, ¿qué hace al otro? Va y lo cambia, y cambia, ¿verdad? Aquí Dios está diciendo que estos hombres, sobre los cuales, ¿verdad?, se revela la ira de Dios está enfocada en ellos, es porque detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Ahora, usted o puede agarrarse de la injusticia o puede agarrarse de la verdad. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es agárrese de la verdad, que es la palabra del Señor. ¿Okay? Usted nunca va a tener nada que temer ni nada que lamentar cuando usted se hace de la palabra, se agarra de la palabra, y con ello lo que queremos decir es que usted, cuando se agarra la palabra, usted está para creerla, usted está para proclamarla, y según estuvimos viendo ayer y antier y el día antes, usted está para vivirla. Cuando digo demostrarla, ¿qué es demostrar la palabra? Es vivirla, es de forma tal, no me gusta decir actuarla, ¿verdad? Porque tiene una connotación ficticia, pero usted tiene que vivirla de forma tal que cuando alguien tenga en su mente la pregunta de ¿qué es amor?, puedan verlo usted. ¿Qué es andar con dominio propio? Pues puedan verlo usted. ¿Está bien? ¿Qué es exponer la palabra de Dios de forma literal? Le pueden ver usted. Eso es lo que quiere decir retener la palabra. Que cuando todo el mundo venga a ver la evidencia de Cristo en usted pueda ser el o la demostradora de la palabra del Señor. Amén. Fíjese que esto implica, para poder ser demostrador de la palabra, ¿implica qué cosa? Implica que usted tiene que conocerlo. Sí. Porque, por ejemplo, el ser el retenedor de la palabra no es esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, usted la puede cargar como usted quiera, pero el hecho de tenerla encima, pues no le hace nada. Tiene que tenerla en el corazón. Yo recuerdo una vez, había un hermano allá en Aguadilla, pastor, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Entonces, este varón parece que siempre tenía muchas luchas con su testimonio, ¿verdad? Con su carne, vamos a decirlo así, con su carácter. Entonces una vez recuerdo que yo fui con otro pastor, yo era bien joven, fui con otro pastor que él había llamado para que orara por él. Y entonces cuando estuvieron hablando, pero al final dijo, no, yo quiero que la palabra de Dios se meta entre cuero y carne, como quien dice, entre cuero y carne, porque era americano. Entonces es así, y se la puso así. Ore ahora, le dijo al otro. Entonces yo pensaba que eso era un chiste entre ellos o algo. Y entonces el otro pastor le dijo, pero para que usted se pone la Biblia en la cabeza. No, para que de ahí haga y se vaya hasta abajo. Y entonces a mí me estuvo eso, yo decía, en un momento dado, no le niego que pensé, era eso una ilustración de lo que está en la Biblia, pero en un sitio de la Biblia acá hay nadie poniendo los rollos de nada en la Biblia en la cabeza. Pero parece que él estaba tan desesperado por vivir la palabra que pensaba que era por osmosis, permeaba así. Pero así no es, hermano. ¿Okay? Hay que leerla. ¿Usted sabe cuál es el problema? Hay muchas personas, no sé si te ha conocido, dice, pues yo he leído la Biblia 7 veces, 8 veces, 9 veces. Y uno le pregunta, ¿y quién está contando? O sea, who's counting? O sea, nadie está midiendo. Dice, pues aquí va a haber un termómetro y aquí va a ir apuntando cuántas veces cada hermano lee la Biblia. Entonces a lo mejor al final hay uno bien arriba que la ha leído 18 veces. Quiere decir que ese que la leyó 18 veces
es tan espiritual que flota sobre el piso, que va como así, como floating, así como con una cama de gloria. ¿Está viendo? No necesariamente. ¿Será ese que la llevó 18 veces el mejor ejemplo? No necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque si usted la lee, ponle que la entienda, que le pida al Espíritu Santo que cuando hay un pasaje que sea difícil, usted lo puede entender. ¿Está bien? Y este asunto de entender la Biblia, hermano, mire, no hay personas que dicen, oh, es que hay unos pasajes que son bien oscuros. Hay unos pasajes que yo como que no los puedo comprender. Esos son falacias de la gente. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que los entienden tan claro, pero se dan cuenta tan claramente que ellos no lo quieren hacer, que dicen, es que esto tiene que estar mal. ¿Está viendo? Porque por algo se me hace confuso, por algo se me hace una cosa tan violentamente retante que no puede ser, tiene que ser otra cosa. Entonces quieren imponer su entendimiento y sus limitaciones y su carnalidad a la palabra del Señor. ¿Está bien? Usted considera la porción aquella que el Señor le dice al joven rico, le dice, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Y él dice, pues ya tú sabes de pequeño la escritura, ya tú sabes, y le recitó los mandamientos, y le dijo, sí, eso es de tiempo, lo tengo yo cumplido, como quien dice, pero como obviamente dentro de la confesión se infiere que algo le faltaba, porque si él entendía que estaba completo por hacer obras, pues ¿para qué preguntarle al maestro? Ya fue. Dice una sola cosa de falta, ¿te acuerdas? Dice, pues vende todo lo que tiene y se lo regala a los pobres, y después que hayas dejado la atadura esa que tienes, pues entonces vienes y me sigues. Entonces usted podrá entender, dice, hay que ver a quién le está hablando. Le está hablando en el caso específico del joven rico. Tampoco quiere decir que ahora, para servir al Señor, pues hay que venderlo todo y quedarse en la quilla. Ahora, si el dinero, la avaricia, es el Dios suyo, usted no puede servir a la avaricia y servir a Dios. Entonces, si es así, si ese es su caso, pues usted tiene que hacer como el rico. No puede decir, tiene que haber un significado místico detrás de todo esto. No hay ningún significado místico. Es que si el tropiezo suyo es pues sácalo. Inclusive cuando dice cualquier cosa que te haga tropezar, si tu ojo te hace tropezar, literalmente dice, sácalo y bótalo. ¿Verdad? Ahora, si de momento usted se queda literalmente lo hace y se queda todavía con la mala costumbre, entonces tiene que sacar el otro también, porque entonces tiene uno para seguir viendo y haciendo las cosas mal, ¿entiende? O sea, lo que quiere decir ahí es que usted tiene que gobernar su carne, pero hay muchas personas que lo entienden, pero no le da la gana de hacerlo. Así que no hay pasajes oscuros como tal, habrá pasajes que necesitan más oración y más meditación y dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quizá buscar el significado de las palabras, el significado original de las palabras y todo eso. Pero aquí no hay nada imposible de leer. Como decían al principio, si leías mucho la Biblia te volvías loco. ¿Está bien? Así que es importante reconocer que lo que pretende ser retenedor de la palabra es el practicador por excelencia de la palabra, de forma consistente y continua. Si usted mira Filipenses 2:16, ¿ve? No haya un momentito. ¿Ok? Filipenses 2:16. Ahí hay otro ejemplo. Mire cómo dice, asidos, la misma raíz del verbo, asidos, dice, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, mi obra ha sido predicarles a ustedes la palabra de Dios, y que sean hacedores de la palabra. Cuando venga el día de Cristo, ¿se acuerda que estuvimos hablando de la carrera el domingo, y hablando de los galardones y los premios? Pablo se refiere a ese día, cuando Cristo venga a buscarlo, o él vaya a la presencia de Cristo. ¿Okay? En ese día Pablo pueda gloriarse, o sea, pueda tener la honra de decir a ustedes, a los filipenses en específico, que le prediqué la palabra, ellos fueron los que se agarraron de la palabra por excelencia. Y eso va a ser parte, Pablo, del galardón del apóstol Pablo.
y nosotros también, ¿verdad? Porque obviamente desde allá para acá estamos viendo todo lo que el Señor le inspiró a él para que sea para bendición para nosotros. Así que eso es lo que quiere decir asidos de la palabra, agarrado de la palabra. ¿Ok? Vale. Otra cosa, la palabra de Dios, la verdad de Dios, no necesita ninguna ayuda de nada. ¿Bien? Porque hay comentarios, hay interlineales, hay enciclopedias bíblicas y hay 20.000 cosas. Esos son ayudas para a usted poder entender quizás en más detalle o darle contexto. Por ejemplo, hay lo que llaman los libros contextuales. Dice, mira, en el tiempo de Jesús la vida era de esta forma y por esto la gente hacía así. Cuando la gente se casaba, eso no era un evento de 3 horas, eso era un evento de una semana o 2, los funerales también. O sea, eso ayuda a contextualizar, porque la vida en aquel entonces no es como la vida de hoy, ni las costumbres tampoco. Pero eso no sustituye la palabra. ¿Okay? Inclusive la palabra de Dios no necesita ningún otro libro adicional que tenga disque autoridad para enseñarla tampoco. ¿Okay? De hecho, una señal clara, ¿okay?, de la falsa doctrina es cuando hay un libro que se dice va en paralelo a la Biblia para explicarla. ¿Okay? Allá va la perla de gran precio, allá va la batalla entre Cristo y Satanás de Elena White, ese asunto. Allá va el libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo. O sea, lo dice en el lomo aquí. Y se lo dice, esto es otra falacia más, lo dice, otro evangelio de Jesucristo. Pero la gente va y lo lee y lo cree como quiera. Oye, entonces, hay traducciones viciadas y, digo yo, moduladas adrede de la palabra del Señor. Tratamos de engañar. Bien. Así que la palabra del Señor no necesita nada por el lado para suplantarla. Lo único que necesita es el Espíritu Santo. Amén. Que le ha sido dado a usted como creyente en Cristo para entenderlo. Amén. Fíjense que el Evangelio, como le decía ayer, es bien sencillo. ¿Okay? La palabra de Dios, el Espíritu Santo para entenderla y usted para demostrarla y predicarla. Eso es todo lo que hace falta. ¿Okay? Por lo tanto, si de momento usted dice, yo no estoy muy a gusto con la Biblia, pues, y usted le viene con ese cuento al pastor, ¿qué le va a decir el pastor? Pues hermano, tiene que amoldarse a la palabra de Dios. Y tiene que creer la palabra de Dios y tiene que hacer la palabra de Dios. La bendición del creyente está en poner por obra la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que cada vez que usted tenga la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, ya sea en grupo, ya sea de manera individual, dedíquele bien. Dios, hay que pasar el trabajo de estudiar la Biblia. ¿Okay? Recuerden lo que le dije encima de eso. Así. Y eso escucharla nada más. No, yo me bandeo con las prédicas. No, eso no sustituye. Usted tiene que leerla por usted mismo. Amén. Amén. Tiene que, ¿verdad?, a la misma vez meditar en ella. A la misma vez que usted ora, lee la palabra, tiene que tener su devoción también. Todo el tiempo que usted pueda pasar con ella, pase la palabra del Señor. Bueno, que pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Okay? Mire, el verbo exhortar aquí es el mismo verbo que se usa para describir, o el sustantivo, depende de cómo te lo conjugue, para describir la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Se acuerda que decía paracleto, verdad? Se usa para la palabra que se usa muchas veces consolador en la Biblia, o vamos a decir, se puede decir quizás estimulador, ¿verdad? O el que camina al lado tuyo para aconsejarte y defenderte y guiarte. En este caso, paracaleo es lo mismo, ¿verdad? Es la misma raíz. Es la obra que hace el Espíritu Santo. Claro, no estamos diciendo aquí que tú sustituyas al Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo aquí es que en la manera de exhortar y aconsejar, amén, esa función la puedes hacer tú y estás llamado a hacerla tú por medio del Espíritu Santo con los otros hermanos o con los que no conocen la palabra del Señor. Amén. Así que podemos ilustrarlo como un abogado defensor, o sea, hace una función de paracaleo. Un maestro hace esa misma función. Uno que se dedica a animar al que está desanimado.
o un consolador, ¿verdad? O un escuchador, podemos decirlo así también, en los momentos difíciles. O sea, todas estas cosas ilustran la obra que podría querer decir exhortar. ¿Ok? Ahora bien, el Espíritu Santo funciona de muchas formas a través de los creyentes. Sabe que a los que han creído en Cristo, una vez que el Señor te salva, dice que Él te da de su Espíritu Santo. A todos nos ha dado, dice la palabra, del mismo Espíritu. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Bien. Entonces, si usted fuera, por ejemplo, a Juan 14, Juan 15, Juan 16, nos vamos a ir en muchos detalles porque el tiempo no nos va a dar. Pero ahí describe cuando el Señor le decía, no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros, ¿verdad? Pero lo que voy y vengo, ¿okay? Les voy a dejar un consolador, un paracletos, para que los exhorte, los guíe, los consuele, los defienda y les dirija a la verdad. Así que esa función que está diciendo Pablo aquí es algo esencial para el creyente. ¿Okay? Entonces todos nosotros, dependiendo del carácter que tengamos, mira, hay unos que son más habladores que otros, otros son más reservados, otros son como que más tímidos, ¿va viendo? Y otros quizás son más físicos en el sentido de que si van a consolar, por amor, abrazan a alguien, pero las palabras no como que le salen así naturalmente. El Señor puede utilizar todo eso, o sea, el Señor nos utiliza a nosotros tal y como fuimos creados. Entonces tenemos estas diferencias entre nosotros que el Señor las utiliza para Él glorificarse. El Señor se puede glorificar en la vida de cualquiera que está dispuesto a darle lugar al Señor. ¿Okay? Así que el exhortar, usted no puede decir, está bien, exhortar son para aquellos que se paran al frente acá y enseñan la Biblia. No son amigos. Usted puede dar un buen consejo basado en la palabra del Señor que usted ha agarrado, en la cual usted ha retenido y de la cual usted es el demostrador o demostradora por excelencia. Amén. 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 Así que a través de estos 3 capítulos de Juan 14, Juan 15, Juan 16, vemos que el Consolador, el Espíritu, está llamado para estar con la iglesia, seguro. Dice que está puesto para enseñarle y para recordarle lo que ellos ya saben, lo que les ha sido enseñado por el Señor. El Espíritu Santo vino para dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Viene para convencer al mundo de la verdad. Viene para guiarles en la verdad. Y viene para darle gloria a Cristo en general. Todo esto, esta obra del Espíritu, se manifiesta a través de los creyentes, hermanos. Por eso es que hay que retener bien la palabra que nos ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque a través de ella es que vamos a venir a ser equipados para poder hacer la obra de instrumento en las manos del Señor. O sea, cuando el Señor pretenda usarnos a través de su Espíritu Santo, tiene que haber algo, tiene que haber un fundamento ya, no solamente de haber sido salvos por Cristo, sino el estar habilitados y dotados de la palabra del Señor. Amén. Amén. Allá en Puerto Rico se escucha mucho, las personas dicen, sí, muchachos, esos bautistas se pasan estudiando la Biblia, como dando a entender de que somos exagerados en el asunto de enseñar la Biblia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en otros lugares no se enseña la palabra, ¿no? O sea, se puede estar 3 horas y 4 horas en un servicio. Y se puede estar de esas 4 horas 3 cantando. Y no se confundan. A mí me encanta cantar. Y ministerios que mi esposo y yo teníamos anteriormente eran precisamente para dirigir coro, dirigir cántico y la música de estos asuntos. Pero eso no sustituye la predicación directa de la palabra. Amén. Amén. Mejor estén de las 4 horas, 3 horas y 45, predicando la palabra y 15 minutos de cántico. Amén. No digo que me gustaría tanto, me gustaría cantar un poco más que 15 minutos, pero si fuéramos a escoger, así habría que escoger. Pero el mundo se está acostumbrando a que van a un lugar y dice, wow, aquí hay 600 personas. 600 personas no pueden estar equivocadas. Y entonces va a empezar el servicio y entonces hay como 500 personas arriba así, y las lámparas y todo ese asunto, bla bla bla. Y allá el que dirige con la voz, los globos gruesos de locutor así, es un espectáculo. La gente va allí a ver qué hay hoy.
cuando usted viene a ver, si usted va a practicar lo que la Biblia dice, es considerarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces, cuando usted hace así, todo eso, imagina que eso cayera todo en el plato así. Usted dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hay bueno. Empieza. Aquí va la escama. Aquí va el espinazo. Aquí va el pellejo. Aquí va la piel. Aquí va el pelo. Dice al final, me quedó así. Y dice, pero ¿qué es esto? ¿Ah? Hay unos peces que comen en Puerto Rico, ya le dicen chicharras. No sé cómo se llaman acá, pero son unos peces que están cerca en la orilla. Y son bien buenos porque tienen mucho sabor. Pero entonces cuando usted saca la chicharra, que es como así grande, la pone ahí en la parrilla y le echa la encima ahí. Entonces después para comérsela se tarda como 3 horas comiendo la chicharra, porque es toda espina. Entonces, un rato, 10 minutos y... Pero ¿y dónde está la carne? Como dicen, se le fue en una muela la carne. Hay lugares de predicación que son así, le podemos llamar lugares de predicación para no darle el beneficio de la duda. Pero le dan agua transparente y... Oiga, no predican la palabra como es, porque es que le tienen como recelo a eso. Porque ante la audiencia que está pretendiendo escuchar lo que van a escuchar, si le llegan a predicar la palabra como está, hermano, a los 10 minutos se vació el auditorio. Porque cuando la palabra se predica, se hace evidente la presencia del Señor allí, Amén. el control del Espíritu Santo real y el confrontarlos, tal y como así debe ser en la palabra. Hay un verso, voy a buscarlo aquí, no lo había preparado, pero estoy seguro dónde está, un segundito aquí. Hechos 2.37. Hechos 2.37. Este es el día de Pentecostés. Cuando Pedro está predicando ante aquel grupo que dijeron, todos estos están borrachos y son las 9 de la mañana. ¿Verdad de eso? Pues Pedro predicó, y cuando le estuvo predicando a todos ellos que eran judíos que vivían en el extranjero, pero habían venido para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, les dijo, predicando, dice, al oír esto, dice el verso 37, o sea, al oír la exposición que hizo Pedro acerca de quién era Cristo, que ellos, o sea, los judíos, habían matado a Cristo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir compungieron? Mire, el verbo literal de compungieron es se les traspasó el corazón. O sea, o sea, sintieron un dolor de pecho que pensaban que se desmayaban. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Como que dice, tendremos escapatoria. O sea, hay esperanza para nosotros. Y eso es lo que tiene que causar el evangelio en las personas. No es decir, qué bien me siento del bálsamo con el cual me han sobado hoy. Y me han dado un masaje espiritual. Eso no es el evangelio, hermano. El evangelio, mire, es tan peculiar cuando usted le escucha la palabra del Señor. Es una combinación de darle un apretón bien dado. Si sabe cuando esas máquinas que exprimen las naranjas tienen una hay unas que son manuales y otras son eléctricas. Y la semilla cae por un lado, la cachipa con ese cae para otro, el jugo va para otro lado. Ese sentimiento, manténgalo ahí. El otro es un sentimiento de gozo, que usted tiene el privilegio de escuchar la verdad de Dios. Amén. 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 Y cuando usted mezcla esos dos sentimientos, usted se da cuenta, estoy escuchando la palabra de Dios. Y porque usted lo puede verificar, me está diciendo exactamente lo que usted está bien. Lamentablemente hay muchos que lo que prefieren es el masaje con aceites esenciales y todas esas cosas, que no es la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, de asignación, de tarea, llévese el ver cómo era Bernabé. ¿Usted conoce a este varón Bernabé? El que primero fue en los viajes con Pablo. Bernabé se llamaba José. ¿Sí?
pero tenía un apodo Bernabé, como lo conocemos aquí. Bernabé, Ber o Barnabá, ¿verdad? Bar es hijo y Naba Consolación. Consuela. Es el hijo de consolación o el hijo de estímulo. Amén. Porque esa era la fama que él tenía en la iglesia. Entonces, él era el hermano ideal para aconsejar, para guiar, para consolar cuando había alguna tristeza, para discipular. En un momento dado se separó de Pablo para discipular a Juan Marcos. Amén. Hasta el mismo Pablo estuvo en desacuerdo de eso. Pero más adelante, al pasar el tiempo, el mismo Juan Marcos fue útil en el ministerio de Pablo. O sea, dando a entender bien cómo la efectividad del ministerio de Bernabé fue en Juan Marcos de esta forma. Así que este Bernabé es un ejemplo de lo que quiere decir exhortador, ¿verdad? De la enseñanza, y que pueda exhortar de manera sana, con la sana doctrina. Amén. Importantísimo. Así que si vamos a 1 Tesalonicenses 5:11, ahí antes de pasar al tercer punto, 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos viene de esa misma raíz, hermano. Es animar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué mejor consejo, verdad? Y qué mejor palabra de estímulo real, sino la palabra del Señor. Amén. Oiga, usted puede estar seguro que cuando usted utiliza la palabra para estimular y aconsejar, es lo real, lo vivo y lo eficaz. ¿Está bien? Nunca serán palabras huecas ni palabras pasadas para adelante, sino la realidad de la palabra. ¿Amén? Así que le animo, eso mismo, o sea, a ser como Bernabé, aquel que busca enseñar, aquel que busca exhortar, que busca estimular a otros, no solamente con su palabra, sino con su ejemplo. Estoy seguro, muchas personas, mira la fama de Bernabé, o sea, si alguien personificaba el carácter de Cristo en general, Bernabé. Amén. ¿Por qué? Porque era un retenedor fiel de la palabra y porque estaba llena del Espíritu Santo. Y por eso lo hacía, ¿verdad? El creyente, ¿verdad? Para dar buen ejemplo, como lo era. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, dice que, y antes de pasar al tercer punto, aquí dice también, era una parte importante que tenemos que fijarnos, dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Ok? Si usted viene a ver con sana enseñanza, si pudiéramos ver el contexto bien, la combinación de palabras que hay ahí, no solamente se refiere a la palabra del Señor, sino también a sus mismas vivencias. Dice que el hombre sabio del corazón, ¿verdad? Del tesoro de su corazón, saca las bendiciones para los demás. O sea, las vivencias suyas, cuando están verificadas con la palabra, bien, hay que decirlo claro, son de bendición a otros. O sea, aquí está diciendo su testimonio. El testimonio no solamente instantáneo, lo que usted está dando como testimonio hoy, sino sus vivencias pasadas. Amén. Usted puede referirse a ella, por ejemplo, cuando alguien está pasando por un dolor, usted puede referirse al momento que usted pasó por dolor y el Señor le consoló, u otro hermano le consoló. Y eso, basado en la palabra del Señor, puede ser de bendición a otro. ¿Okay? Por eso dice con sana enseñanza. O sea, hay cosas que usted puede enseñar que están sanitizadas por medio de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y vuelvo y digo, tal enseñanza, tal exhortación nunca será hueca ni será inefectiva. Amén. Amén. Por eso se nos da de conocer aquí. Amén. Tercer punto, ¿verdad? Que vemos el verso 9. Dice, convencer a los que contradicen. ¿Okay? Ahora, aquí merece que expliquemos bien qué es lo que vamos a decir aquí. Fíjense que literalmente usted no puede convencer a nadie. O sea, si usted retrocede un poco en el tiempo y va al día que usted se salvó por la fe en Cristo, no fue que el que predicó le convenció. No fue
que un hermano que lo vio en la calle, si así fue que el Señor le salvó, le convenció. No. El instrumento que fue el hermano que predicó, el hermano, lo que vio, a lo mejor agarró un folleto o vio una pancarta en una pared. El que le tocó y le abrió el entendimiento y le puso vergüenza, es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que convence. Amén. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo, dice, entre ellos va a convencer de juicio. ¿Qué? Como que dice, Él es el que convence de que la obra que hizo Cristo Jesús es la obra que la hizo en pro de nosotros para salvarnos. O sea, no somos nosotros que convencemos a nadie. Fíjese que Él nos dijo, ir por todo el mundo y convencer a las naciones. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay que exponer el Evangelio. El resto de la obra va a ser el Señor. Así que, ¿por qué entonces dice convencer aquí? Vuelvo y digo, por eso le digo, si usted puede ir un poco más profundo en la palabra convencer, elenco, quiere decir, ¿okay? Elenco es la palabra griega. Y esa palabra también puede traducirse como revelar o develar la verdad. ¿Tú sabes lo que es develar, verdad? Por ejemplo, imagínense que detrás de esa cortina hubiera algo. Yo corro la cortina para allá y yo estoy develando lo que está detrás. O sea, yo no estoy haciendo lo que está detrás, ni modificando lo que está detrás. Yo simplemente, con mi instrumento, corro la cortina. O sea, el correr la cortina es exponer la palabra del Señor. Amén. Exponerla es eso mismo. Es que está aquí, pero yo se la estoy exponiendo, se la estoy proclamando. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios está puesta para que usted la devele a aquellos que contradicen. Y esto va de acuerdo a lo que estamos diciendo. O sea, usted no puede convencer a los que contradicen, pero usted está puesto para exponer la verdad de Dios. Amén, hermano. Fíjese, no es para estar en el a espadazo limpio, ¿verdad? Altercando por la palabra y discutiendo y argumentando, ¿no? Porque cuando usted argumenta es cuando usted tiene una opinión y el otro tiene una opinión. Pero la palabra de Dios no es una opinión. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Gloria al Señor. Usted proclama la verdad. Y allá aquel le dio una furia, pues tiene dos trabajos, como dicen allá. Que le dé furia y que se le vaya la furia también. O sea, usted no va a hacer nada. Usted no puede pedir perdón por la palabra. Perdón, ¿sabe? Si te ofendí, ¿no? Él predique la palabra. ¿Quién es el Espíritu Santo? Con el amor de Dios, claro está. Esto es parte del buen uso de la palabra. Amén. Porque tampoco él dice, ¡hijo del diablo! Decirle así a la persona así, dice, pero ¿qué clase de forma de predicar el evangelio es esa? Le digo porque había ese estilo, ¿verdad? Escuchaba allá en Puerto Rico, después una de estas personas, al final de su vida, gloria a Dios, Dios lo tocó, entonces publicó, ¿verdad? Una carta pidiendo perdón por las veces que, no por predicar el evangelio, por las veces cómo lo había predicado, ¿verdad? Porque, claro, cuando usted es inconverso, ¿qué usted es? Hijo del diablo, serán todos nosotros, o sea, no éramos belleza ninguna. Éramos hijos del diablo. Si usted no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Pero no es así que se empieza a predicar el evangelio. Usted tiene que tener misericordia por las almas, como Cristo la tuvo. Tiene que tener amor por las almas perdidas, como Cristo la tuvo. Amén, hermano. Amén. A usted no le vinieron a predicar así tampoco, ¿verdad? Pues, de la misma forma, usted está por gracia o por gracia recibe. Por eso no me he puesto a enfatizar de cómo usted debe predicarlo, porque cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe, y usted debe guiar por el escrito, usted sabe cómo debe hacerse. Convencer quiere decir develar la verdad. ¿Ok? Así que esa desvelación de la verdad se hace tanto predicando, hablando, exhortando, como por la forma de nuestra vida. Fíjese que la palabra nos compara con cartas abiertas, ¿verdad? ¿Qué es una carta abierta? Es pública. Ponen así, en la plaza del pueblo. No hay nada que esconder. El creyente no tiene nada que esconder. No hay nada misterioso, nada místico, nada malo que esconder. Los que esconden son las cosas malas. Las cosas buenas se exponen. ¿Sí? La palabra del Señor, el creyente está para exponer la palabra. Amén, como estamos diciendo. Así que, cuando usted devela la palabra,
va a ser bien evidente que el Señor le está diciendo, yo morí por ti, tienes que creer en mí para que puedas ser salvo de la condenación. Amén. Eso es claro. Y además de eso va a entender que hay una vida, que es una vida perdida, y hay una vida en Cristo. Y va a entender que para pasar de la vida de perdición y la condenación que conlleva a una vida en Cristo, no es por obras, ni es por los méritos tuyos, porque los mismos méritos tuyos son los que te tienen condenado, porque Cristo tuvo que morir por ti. Si algo no funcionó, hacerlo 100,000 veces no va a funcionar mejor. Te va a condenar de igual forma. Entonces, cuando se devela la palabra del Señor, el que no es creyente entiende las cosas. Bien, le entiende claras. Si no está de acuerdo, es una cosa. Pero si cree la palabra y es, la digo yo, convencido y seducido por el Espíritu Santo, Amén. entonces esa persona puede dar el paso de fe para creer en Cristo y salvar su alma. Amén, Amén. hermano. Para eso que está puesta la palabra del Señor en nuestra boca. Amén. Así que, mire 2 Timoteo 2:15, otro consejo que le da Pablo a Timoteo. Dice Timoteo, no tienes que tener vergüenza de predicar la palabra. Le dice, mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque por ende dice, usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo usa bien la palabra? La revela, después de haberla retenido. Amén. Y la utiliza para bendición de la iglesia y para luz a aquellos que no conocen. Amén. Amén. No sé si se ha dado cuenta hasta ahora. La palabra de Dios es esencial para el creyente. Amén, hermano. Nada sustituye la palabra. Amén. No la sustituye el congregarse, no la sustituye. Cantar no la sustituye. O si usted dice, es que yo no entono, pero yo escucho música, tampoco lo sustituye. ¿Está bien? Peregrinación a la Tierra Santa tampoco la sustituye. Nada de esas cosas sustituye el usted ser escudriñador, creer, vivir y predicar la palabra del Señor. Amén. Por eso la Amén. digo con tanto énfasis aquí. Amén. Muy bien. Así que ahí mismo, si usted va más adelante, el verso 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Amén. Para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que socorren. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto es lo que resume bien lo que acabamos de decir aquí en Tito 1:9. Amén. Eso es lo que nos está retando, lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Amén. Podemos ir ya resumiendo para la gloria del Señor. El cristiano, si usted quiere distinguirse, ¿verdad? Distinguirse, el cristiano se distingue por la palabra del Señor. Amén. En un momento dado, al pueblo de Israel, vamos a decir así, a los judíos, usted sabe que hay una diferencia. Israelí son los que son de nacionalidad israelí. Judíos son los que profesan la religión judía. Como indio es un natural de la India. Hindú es que profesa la religión hindú. Hay una diferencia. A veces lo usan pesadamente, no es lo mismo. Al pueblo de Israel se le conocía como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque otras naciones vecinas que no creían en Jehová Dios consideraban que a ellos le había sido dada y le encomendado, el vivir y predicar el libro. ¿Qué libro? La revelación de Dios. En aquel tiempo, en ese contexto, era la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios, o la ley de Moisés, como le podemos llamar. Y aún los vecinos entendían que a ellos le había sido dado ese privilegio. Pero más adelante el mismo Señor le dijo, mientras ustedes anden en mis caminos y anden en mis estatutos, en mis palabras, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Entonces, en otra forma, queda lindo decir, ustedes obedecen lo que en ese libro que ustedes dijeron vamos a obedecer está, pues yo estaré con ustedes para siempre. Inclusive, muchas ratificaciones hizo el Señor.
Una de ellas, por ejemplo, está cuando ratifica el final de la vida de Josué. Y Josué le dice, escojan a quién van a servir. Si van a escoger a todos aquellos ídolos, los muñecos que estaban al otro lado allá del río, o si van a servir a Jehová. Y dice, nunca va a pasar eso. Que nosotros dejemos a Jehová para servir a aquellos pichones que estaban al otro lado allá. Y él le dijo, ustedes no van a poder servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios celoso. O sea, exclusivista. Hay que servirle a él y a nadie más. Amén. Y él lo conocía. Con el tiempo, lo que él dijo fue verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo de Dios tenía la fama de ser el pueblo a quien le había sido encomendado el libro. Pero no le creyeron a Dios. Cuando vino el Señor Jesucristo, vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios que nosotros le recibimos. Amén. Le Amén. recibieron a los que creen en su nombre. A eso les dio potestad, o sea, el derecho de ser Amén. llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, pues a nosotros que sí hemos creído, pues nos toca ser los custodios, ¿ok? Literalmente los defensores de la fe, que está basada en la palabra del Señor. Así que el líder cristiano, vamos a decir el cristiano, está llamado a practicar, ¿ok?, la palabra de Dios predicada y vivida en su vida. Amén. Amén. Fíjense que hay unas aclaraciones que quiero hacer antes de resumir, y en breve, creo que lo había mencionado al principio. Estamos llamados a exponer la palabra. ¿Qué quiere decir? Exponer, develar. La palabra ya está. Usted lo que va a hacer es hacerse a conocer a los demás. Bien, ¿qué quiere decir con esto? No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que endulzarla, no hay que condimentarla, nada. Usted la predica tal y como está. Tiene que resistir la tentación de tratar de suavizársela a quien sea, o de abusársela a quien sea, porque se que darle un palo en el nombre del Señor y se le voy a dar un palo. Otra cosa, usted tiene que ser metódico en el estudio de la palabra. Allá a los hermanos de la iglesia, de esta manera de broma, le decía, mira, usted no puede hacer esto así. Mari de 2 millones. Judas se ahorcó. No sé qué tenga que ver eso. Busca mácara. Ve tú y haz lo mismo. Déjame ver si en esta me sale bien. Títere fue. Lo que vas a hacer, hazlo propio. Entonces, si usted combinara esas tres, hay personas que pretenden estudiar la Biblia así. A ver. Ahí está. Entonces, si usted usa las Biblias que casi siempre las abren más o menos en el mismo medio, en el Salmo 23, ¿okay? Usted siempre esa página, la más amarilla que está, y la ponen así. ¿Okay? Si usted dice, yo leo del Salmo 23 para atrás 2 páginas y del Salmo 23 para adelante 2 páginas más. Es bastante palabras, ¿sí? Pero usted no está haciendo metódica. Tiene que ir al consejo de la palabra. Si usted quiere entender y tener un buen consejo de cómo empezar a estudiar la palabra del Señor, mire a su pastor acá, a los líderes de la iglesia. Amén. Se lo puede, y le pueden hacer un plan de lectura de la Biblia. Amén. Y usted va por ahí. Pero sabe, si usted no entendiera algo, por el Señor. Amén. Amén. El Espíritu Santo le dará a entender. Siga congregándose. Usted tiene preguntas sobre la palabra. Ay, es que hay cosas que no estoy entiendo bien. ¿Qué cree que estamos diciendo? Venga y sígase congregando. Hable con el pastor. Amén. Le voy a decir lo que yo dije el domingo, por si acaso usted no estaba. El pastor que está aquí, yo sé que no me gusta que yo lo diga, pero esto es un tesoro de Dios que usted tiene aquí, ¿oyó? Amén. Un varón íntegro. Amén. Yo no estoy diciendo, pues aquí no queda nada por dentro, aquí yo no tengo nada que ver de forma física, ni material, ni nada. Pero él vive lo que predica, ¿oyó? Amén. Eso no se encuentra en ningún lugar en la vida hoy día, en este siglo que estamos viviendo. Así que, ¿verdad? Él es un hombre imperfecto también, al igual que yo. Pero si usted quiere, ¿verdad?, como digo yo, cobijarse ante un líder de Dios, que aquí está.
Por eso, como diría en Puerto Rico, no sea bobo. Ven. Siga congregándose aquí, porque esa bonita maranata. Señor, sí, sí. Pero yo, mire, otros dos consejitos. La palabra del Señor no se usa para contender. ¿Ok? Conocía yo a un primo mío, claro, que él decía, a mí me encantan cuando van tales, para no decir otras denominaciones, ¿verdad? O sectas, por decirlo así, que van a casa y yo, eso sí que me gusta, palazos, discutiendo con ellos, que si ustedes son de los 144 mil, no son. O que si ustedes proclamaron que tal fecha los que están vivos sobre la tierra no van a morir y llevan 105 años de eso, tienen que estar todos muertos. Empiezan ahí a darle espadazo limpio. A eso no fue que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a proclamar. Es decir, esta es la verdad. No, ahora escucha la mía. No. Esta es la verdad. Si no es igual a esta, no quiero escuchar. Amén. No se hizo para contender. Y otra cosa final, ¿verdad? Es, usted va a la librería cristiana y entre las pocas Biblias que tienen allí, a los países donde usted va, le llaman librería, no sé ni por qué le llaman librería, pero usted va y si tienen 4 paredes, 3 paredes y media están llenas de CDs, en aquel tiempo yo me criaba cassettes, para yo ser así, los CDs y toda la música, ¿verdad? Entonces después tienen unos libros de autoayuda y a lo mejor va y encuentra el que se ríe mucho, que está por allá en el Texas, ¿verdad? El mejor día puede ser hoy. Y está ahí, y eso ocupa la mitad de la otra mitad que está aquí. Entonces un pedacito así dice, ahí tiene unas cuantas Biblias. Porque eso no vende mucho, acuérdense, muchas de librerías que tienen un negocio. Y tiene que ser rentable, porque están en los negocios. Pero de esas Biblias que usted encuentra allí, posiblemente encontrará la mayoría versiones diferentes a las que yo sé el pastor recomienda y yo les recomiendo. ¿Sí? Tiene que tener una Biblia que sea lo más literal posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preservar la pureza de la Escritura. Claro, pero la palabra del Señor, gran porción fue escrita en hebreo, otra en arameo y otra en griego. Y la sintaxis y la semántica de esos idiomas, especialmente, no es el español y también es de otra época. Y merece traducirla, ¿verdad?, con mucha sabiduría y dirigida por el Espíritu Santo, de forma tal que traduzca bien para él. O sea, me explico, las traducciones, a pesar de que las hay, no pueden ser estrictamente literales, porque si no hay un montón de cosas que usted no va a poder comprender y no le van a hacer sentido. Pero por ejemplo, la versión Reina Valera, que la puse, para que yo me convertí en estoy seguro que usted también, pues esta es la que tiene gran literalidad, o sea, bien literal, y en aquellas partes que no lo es, ¿verdad? La forma en que fluye, usted verifica con el idioma original, que fluye bien claro. O sea, esta palabra, esta versión, es ideal para que usted estudie la palabra de Dios. ¿Sí? Cosas que no le recomiendo para que usted establezca doctrina, las versiones parafraseadas. ¿Qué son parafraseadas? Las que las han traducido al lenguaje actual. La versión popular, la New English Version, de estas que son parafraseadas. Esas pueden ser útiles, en casos específicos, para entender pasajes que podrían tener palabras complicadas en esta versión que usamos. Pero ni aún así mismo se las recomiendo yo, hermano. Usted de momento quiere entender, por ejemplo, lo que es concupiscencia. ¿Usted usa la palabra concupiscencia en su diario? Concupiscencia. Ay, yo no sé lo que es eso. Entonces usted va, mira, hay diccionarios bíblicos. Concupiscencia, el deseo de tu corazón. Ah, ese sí lo tiene todos los días, ¿verdad? Ah, pues ya entendí lo que era. ¿Cuánto trabajo le dio eso? Nada, nada. Hoy en día se argumenta mucho que el idioma ha cambiado tanto y que las personas, para hacerles fácil entender la palabra de Dios, la hacen parafraseada y la parafrasean tanto que se pierde el sentido original, hermano. Si usted quiere apartarse de esas cosas también, ¿verdad? Si quiere las herramientas básicas de la palabra del Señor, el libro del pastor Reina Valera de 1960,
consígase entonces un diccionario griego, griego-español, hebreo-español, o un diccionario bíblico. Si no sabe cuál escoger de tanto, mire, el pastor Amén. le puede ayudar. Entonces con ello es que usted se dispone a estudiar la palabra del Señor. Si no le gustan las páginas como están, pues hoy en día sabe que todo es electrónico, ¿verdad? A veces hay hermanos que lo leen en el celular o en la computadora, y entonces todos estos libros vienen electrónicos, ¿verdad? Pero a mí me gusta como que sentirlo y verlo. Mire, tal cosa, vi aquí, voy acá más rápido que en la parte electrónica, ¿verdad? Como que se siente más personal, como que lo puede tocar, ¿verdad? Es tangible. Amén. Amén. Así que quiero dejarles con esto, hermano. Recuerden, la palabra de Dios es esencial para el creyente. Usted no hubiera conocido a Cristo si no hubiera sido por la palabra de Él la que da testimonio del Señor. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga. Amén, 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 amén. O sea, hermano, gloria a Dios.